Hola amigos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Hoy les traigo un nuevo truco para ganar casi siempre o siempre en el Crash de CSGO COG. Antes de empezar con el video, si quieren depositar y si son usuarios nuevos de la página, tienen el link en la descripción. Si se registran en ese link, les regalan 30 centavos de dólar gratis. Y aparte, para todos los usuarios, si se van a la parte de arriba a la derecha de rellenar y ponen ya sea el código de 20% extra a la hora de depositar o los 50 centavos gratis, los pueden aprovechar. Método de pago: tienen Visa y Mastercard mediante Zelle, les recomiendo la verdad. Tienen para pagar mediante tarjetas electrónicas, mejor dicho, billeteras electrónicas. Tienen para pagar con criptomonedas como Bitcoin, Ethereum, Litecoin. Tienen para pagar con skins y tienen para pagar con gift card mediante PayPal. Una locura todos los métodos de pago. ¿Cómo es este truco? Sencillo, se lo voy a explicar. Cuanto más saldo tenga, más chances van a tener de ganar y además de eso, más rentabilidad van a sacar. Tú definitivamente has oído hablar de las cajas CSGO. ¿Pero qué sabes sobre Crash? Es hora de probar el magnífico CSGO COG. ¿Quieres saber cómo funciona? Compra una skin, comienza la ronda y toma la mejor skin antes de que el gallo caiga. Preestablece el multiplicador o toma la skin manualmente en cualquier momento de la ronda. Pon a prueba tu intuición y gana más. Tu éxito depende solo de ti. Probably Fair, comprobado. Haga clic en el enlace de abajo y pruébelo usted mismo. Los bonus de depósito $0.3 más 30% son suyos. ¿Qué tienen que hacer para empezar? Bueno, el saldo que tienen lo dividen por 200. O sea, yo que tengo 655 dólares, si lo divido por 200, me dice que la primera skin que tengo que comprar tiene que ser con un valor de alrededor de 3 dólares con 27. O sea, voy a comprar una skin de ese valor, 3,27, plum, compro esta y empezamos el reto. ¿Cuál es el reto? Bueno, yo voy a estar haciendo Crash a 1x2, bien, con la skin que apueste. En el caso de que pierda, bien, ¿qué tengo que hacer? Bueno, esta skin tengo que comprar otra de un valor de 2.2. Si no saben cuánto es un 2.2 de su skin, se fijan en la calculadora. En mi caso, si la primera skin que compré es de 3 dólares con 27, la siguiente, que es un 2.2, sería 7,20 casi. Y así cada vez que pierdo tengo que ir subiendo. 2.2 sería 15.8, 2.234, 2.276, 2.268, 2.2 370 y llegaría hasta ahí porque claramente en 8.15 ya no me da el saldo. Así que bueno, termina este Crash y empezamos y veo cómo nos va. ¿Por qué este método es muy bueno? Bueno, para el por 2 tenemos un 45% que nos salga. Y haciendo este método tenemos 6 oportunidades. Perder 6 oportunidades seguidas, un 45%, es prácticamente imposible. Si se ponen a pensar, es como si perdieran en Skin Club 6 o 7 upgrades seguidos, un por 2. Es muy difícil, demasiado. Y más en esta página, miren acá, salió un por 99. ¿Se imaginan que alguien entraba con 100 dólares? Además en esta página que te tire muchos por unos seguidos, a ver, puede pasar que te lo tire 2 veces, 3 veces, 4 veces. Pero más de eso, es muy raro. Comencemos. Por 2, esta skincita. Si se pierde, ya vimos que tenemos que comprar alrededor de una skin de 7,2, si no mal recuerdo. Ahora si la perdemos nos volvemos a fijar rápido. Pero bueno, nosotros no la retiramos antes ni nada. La dejamos hasta que no la retire sola. En el caso obviamente de cada 1x2. En este caso que perdí, bien, había comprado una de 3.27, tengo que comprar una de 2.2 de 7,20 como había dicho, perfecto. Compro esa, plum, y de vuelta al por 2. En este caso, si pierdo esta, tengo que ir a buscar ¿cuánto? Una de 15 más o menos va a valer. Hasta ahora, ¿se imaginan que agarro una mala racha y pierdo todas? Podría pasar, como está viniendo. Compro una de 15.84. Vamos a buscar esa, 15.84. Tenemos esta, la skin de Boquita, por 2. Y empezamos. Dale, esta ya me la tiene que dar. Ustedes recuerden con cuánto empecé de balance y con cuánto voy a terminar. Eso seguro, ay, qué mal que la veo. Bien, 34.8 tenía que comprar, compré 34.74 porque era la que estaba más cercana al precio. Hasta ahora tuvimos 3 upgrades malos seguidos después del por 99. Y si sale mal este de vuelta estaríamos, se podría decir, en problemas porque ya 4 malos seguidos es muy complicado. Pero como vieron, pum, lo gané. ¿Qué hacen en este caso? Si quieren pueden retirar, sí, obviamente. En mi caso voy a vender. Vendemos estos 70 dólares y pum. Tengo más saldo que antes. Sinceramente no recuerdo con cuánto saldo empecé.
pero que tengo más que al principio seguro. Y lo bueno de eso, ahora que ganamos, bien, en vez de empezar con una skin, creo que antes era de 3.28, ahora podemos usar una de 3.31, decía la división. Y puedo comprar esta, por ejemplo. Antes había comprado esta para empezar, ahora compro esta. Y así cuanto vayamos ganando, mejores skins vamos a ir comprando a la vez y más chances de tener un profit más grande y vamos a ir teniendo. En este caso justo no llegué a entrar en la anterior, mejor igual. Y tendríamos que ir a buscar otra que sea de un valor de 3.21. Voy a comprar una de 7.2, justito no llegué a entrar en esa, mejor obviamente. 7.2, pum, compramos esta, hermosa. Y vamos, ahora me sale, estoy segurísimo. Por favor, si me sale, festejamos. Plum. Viene una mala racha. Eso que estamos mostrando el truco encima en una mala racha y estamos en profit hasta ahora. Y no corrimos ningún riesgo mayor más que perder 2 o 3 seguidos. Que nos podíamos dar la oportunidad si queríamos de perder 3 o 4 más. Obviamente antes de perder todo. Pero, ok, venimos bastante tranquilitos por ahora. Y este volvió a salir, perfecto. 14, vendemos y hacemos de vuelta la división. Tenemos 667,80. Hacemos 667,80 dividido 200. Y ahora puedo comprar una de 3.33, casi 3.34 para la primera. Compro esta, vamos mejorando a poquito. Antes era 3.31, ahora 3.33. Compro, llego a entrar, llegué a entrar. Perfecto. Queremos el por 2. Si me sale, bien. Si no, ya tenemos que ir a buscar una de 2.2. Yo voy cerrando y abriendo la calculadora. A ustedes no se lo recomiendo porque perderían tiempo. Tenemos que comprar una de 7.32 ahora mismo, que es el segundo intento. Compramos esta misma, no es lo mismo la skin, total la vamos a vender después. Si ustedes quieren retirarla, apretan en retirar y se retiran la skin que se ganan. A mí ahora mismo no me interesa eso. A ver, un por 2, vamos. No sé qué querés. Si me lo das, me vas a querer un poquito, un poquitín. Y iba a decir, y no va mal, pero lo perdí. Tengo que comprar una de 16.11 ahora. Vamos subiendo a poquito. Ya estamos en un saldo grande, se podría decir, 16 dólares. Sí, obviamente esto lo pueden hacer con nada. Pueden empezar, ¿qué? Con 20 dólares y dividen por 200 y que son 10 centavos, si no estoy haciendo mal los cálculos. O 10 centavos, pero bueno, lo de lo más barato. Tengo que comprar una de 35,45 ahora. Ok, ya es un poquito más de balance, sinceramente. Compro esta, es la más cara que hay. No llega a haber una de 45, pero bueno, por 7 centavos. Que al final por 2 son 14 centavos menos que gano. No pasa absolutamente nada. Y otro por 1. Uff. Son feos esos. Vamos con 78 clavaditos. A ver, hay algo de 78 clavaditos, me encantaría. Bueno, 77,89. Creo que estos son los guantes que gané antes. O por lo menos son unos guantes muy parecidos. Este ya lo tengo que ganar. Si lo gano, me llevo un Flip Knife ultravioleta con Stack Drag en Field Tested. Viene una racha muy mala, miren todos los por unos. Cuando empezamos el video no había ni un por uno, había uno o dos. Y ahora que yo me puse a hacer este truco y a grabar, empiezan a venir todos los por unos. Igual en un punto mejor, así ustedes pueden ver también el riesgo que hay. Y eso que inclusive hay mucho riesgo, también hay mucha ganancia. En este caso, en esta, bueno, agarro y vendo. Tenemos ahora 683 dólares con 55. ¿Y qué voy a hacer? Bueno, me voy a fijar cuál es la skin que tengo que comprar al principio. 683 con 55 dividido 200. Y ahora empiezo con 3,41. Cada vez, como están viendo, vamos mejorando un poquito la primera skin. Y eso significa que estamos haciendo las cosas bien, por lo menos. 3,41, vamos al por 2 y así. Y así literal podría estar toda la tarde. Podría hacer si quieren un directo haciendo este truco. Y van a ver que voy a durar un montón de tiempo. Puede pasar que en algún momento pierda todo el dinero. Sí, puede pasar, obviamente. Puede pasar que pasan 8 o 7 por 1 seguidos. Sí, las chances así de chiquititas. ¿Vieron el piro que se comen ustedes? Bueno, igual. En este caso, ganan la primera, perfecto. Si ganan la primera, está hermoso. Es cuando más profit hay. Tengo que comprar una de 3.43 ahora. Si no me equivoco, antes habíamos comprado una de valor similar. No, antes habíamos comprado una de 3.41. Bien, compramos otras y así de a poquito vamos subiendo. Obviamente este método no nos va a hacer millonario, absolutamente para nada. Tengo que comprar una de... Ay, lo dividí por 200, qué boludo. 3,43 por 2.2. Una de 7,54. Obviamente este método no los va a hacer millonario absolutamente para nada. A largo plazo, puede ser a largo plazo, ojo. En una de esas, a largo plazo pueden sacar mucho profit. Pero a la corta,
no lo va a hacer millonarios, para absolutamente para nada. Como ustedes vieron, yo estoy hace 10 minutos, obviamente mientras explico lo hago, podría haber hecho muchas más veces, pero en cuestión que estoy hace 10 minutos y cuánto habré ganado. Ahora obviamente antes de terminar el video me voy a fijar cuánto gané, pero no van a ser más de 10 dólares, y eso que estoy poniendo mucho dinero. Pero bueno, lo importante es que cada vez voy ganando más. Mientras ganemos y no perdamos, estamos muy tranquilos. En este caso ahora tengo que comprar una skin de 3.45 para empezar. O sea que cada vez vamos subiendo a poquito. Antes empezaba comprando, ¿cuál era? Una de 3.31 llegué a comprar. ¿Cuál fue la primera que compré? Una de por acá había sido. Esta, 3.27 la primera. Y ahora la primera es 3.45. Obviamente eso no es el profit. Obviamente no son que sacamos 25 centavos de profit. Pero quiere decir que estamos subiendo a poquito y estamos haciendo bien las cosas. Compramos esta de 3.45 y vamos a ver. Esta va a ser la última vez que lo haga porque, a ver, ya entendieron la mecánica del video, si no se va a hacer muy repetitivo. Si tienen alguna duda, me la dejan en los comentarios y yo lo traigo en un próximo video y me dicen, ok, así no tengo esta duda, te la respondo en un comentario o mismo en el próximo video sin ningún tipo de problema. Y como vieron, plum, vendimos y vamos a ver cuánto profit tenemos. Tengo 694,50. Ok, pensé que había obtenido mucho menos profit. Conseguí alrededor de 40 dólares, conseguí 39 dólares con 50 más o menos. En 10 minutos conseguí 40 dólares. Imagínense si yo estoy haciendo una hora este truco. ¿Qué consigo en una hora? ¿200 y pico de dólares? Me vuelvo loco, la verdad pensé que eran unos rendimientos un poquito peores. A ver, pensé que iba a ganar 10, 12 dólares. Pero la verdad me sorprendió bastante. Y eso que hubo una racha bastante mala. Justo ahora me fui, vienen los upgrades buenos. Los crash buenos. Pero, agarramos una racha mala e inclusive le sacamos el profit. Así que nada, gente, espero les haya gustado este video. Si les gustó, like, suscríbanse, dejen un comentario, compartan el video con sus amigos que les gusta las páginas de Crash, CSGO y esas cosas. Así que nada, nos vemos en el próximo video. Adiós.